con Paola, que nos trajo de su huerto todo un montón de cosas hermosas, cosas que ni siquiera sabían que podían comer, como la flor de cilantro, que es una maravilla. Flor de cilantro. La flor del mastuerzo. Esta es la borraja que sabe como a pepino, a limonado delicioso. Esta es flor de kale, que nunca imaginarás que este kale morado da esta flor amarilla. Bueno, aquí tenemos flor de rábano, que si la pruebas sabe tal cual a rábano. Kale morado, acelga. Mi favorita, espinaca neozelandesa, que es, mi pasión. Un poco de hinojo, cebolla morada, muchas lechugas y jitomatito cherry. Todo recién cultivado. Ultra fresco. Exacto. Entonces la idea que tenía para esto era hacer como el salmón primero para que tenga el tiempo de poder cocerse. Y para el salmón no hay nada mejor que el hinojo. Sí, buenísimo. Luego vamos a hacer unas espinacas con esas en crema. Ajá. Con esas deliciosas espinacas neozelandesas. Neozelandesas, exacto. Que a quien quiera semillas les regalo feliz. ¡Tarán! Aprovechen. Exacto. Y vamos a usar el resto de la cebolla morada. Y luego, con todo el resto, vamos a hacer mi parte favorita, que es la ensalada de flores. Mansalada, venga, vamos. Tenemos el salmón aquí preparado, entonces la vamos a marinar. Ajá. Yo soy tu ayudante, por no decir tu pinche. No es nada pinche. Ok, tú dime todo lo que tenga que hacer. Porque yo cultivo, pero la cocinada a mí la verdad como que no se me da bien. Y yo no cultivo nada, pero la cocinada se me da un poquito más. Hijo, sí, buenísimo. Entonces vamos a marinar el salmón, y para marinar el salmón, o sea, es algo que me dijeron los chefs, hay que masajearlos. Ahí. Ok, entonces puta, yo para eso soy buenísima. Ok, entonces lo masajeo así tal cual. Exactamente. Ok, para que le entre bien el aceite de oliva. Manos limpias, evidentemente. Y le vamos a poner limón porque queremos como un tantito de cítrico para poder resaltar el sabor. Pimienta negra, un poquito de sal de grano. Ahí la sal, les aconsejo que tengan sal de mar o sal del Himalaya que no esté fluorada. Es mejor para la salud, y para ir con esos alimentos tan buenos para la salud, pues mejor tener una sal muy noble. Le vamos a cortar un tantito de hinojo, así como encima, para desprender el sabor. Fíjate que esta espinaca, que para mí es de mis consentidas, es la espinaca de Nueva Zelanda. Tiene mucho más hierro que la espinaca normal, es más gruesa, por lo tanto tiene mucha fibra, entonces la sensación de saciedad que tienes al momento de comerla es mayor. Si estás en algún régimen alimenticio es buenísima y es muy fácil cultivarla. Cada una de estas ramitas de espinaca neozelandesa tiene semillas, muchas semillas, y basta con quitar una de ellas y ponerla a secar para ponerla en la tierra. Y como es una enredadera, vas a tener espinacas todo el año y vas a poder cultivarlas por todo el año. Son súper aguantadoras, prácticamente no tienen plaga y es un alimento delicioso. Vas a ver ahorita que las preparemos. Mira, lo que te explicaba, te fijas que aquí en el tronquito, en la ramita, hay muchas flores. Entonces estas mismas flores se están convirtiendo en semillas. Si nosotros quitamos estas semillas y las ponemos a secar, con esto podemos hacer que tengamos otros brotes nuevos de espinaca en Nueva Zelanda. El secreto para cocinar un kale, que a veces la gente quiere hacerse ensalada de kale, pero dice, está súper duro y todo. Hay un secreto. El kale no se pone tal cual en la ensalada. Primero se debe de masajear para que las hojas empiecen a ablandarse y que sea mucho más como de estilo comestible. Ok, sí, porque tiene un sabor bastante fuerte y sí es duro. Y es más, duro, un kale orgánico es mucho más grueso que un kale normal. Así es la técnica para poder tener una ensalada de kale que sea agradable de comer, que sea también en textura. Entonces quitamos los tronquitos y los tronquitos pues se van a la composta. Todo se recicla aquí. Todo se reutiliza. O se lo comen las gallinas o se lo come la puerca. Entonces vamos a tomar el cuenco y le vamos a poner la parte del follaje. Perfecto. Entonces, ¿quieres que ya le ponga yo un poquito de espinaca? Sí. Hay espinaca, lechuga, aquí le ponemos la selga y aquí tenemos un montón de ácido fólico, de clorofila, de muchos nutrientes diferentes, porque cada follaje tiene sus nutrientes diferentes. Y te vas a dar cuenta que cuando la pruebes, el sabor, se puede detectar cada uno de los sabores.
Y esto se cultivó hoy en la mañana. Es muy importante cultivar a una hora donde no haya demasiado sol. ¿Qué pasa? Que la savia de las verduras y de las lechugas está muy arriba cuando está el sol, entonces el sabor es mucho más amargo. Si nosotros cultivamos en la mañana o cultivamos en la noche, más bien cuando el sol ya está bajando, es perfecto porque entonces vamos a tener un sabor mucho más agradable. Ahora estamos cortando los jitomates cherry, así como frutita. No, es que tú eres de circo. Se supone que lo ideal sería que comiéramos un color del arco iris al día, o sea, los 7 colores diarios. Pues aquí por lo menos ya tenemos todos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. Nos falta el rosa, que es el salmón. No, ya está. ¡Viva el arco iris! Exacto. Esa es mi parte italiana que se despierta siempre. Siempre le pongo pedacitos de ajo así. El ajo crudo. Me estoy salivando. Yo también. Combinado con el aceite de olivo, el vinagre balsámico, sal y pimienta, es fantástico. Esa es la base de la vinagreta italiana. Parece que estamos haciendo la comidita. Y ahora vamos a mezclar, y esa es la base de nuestra ensalada. Voy a ir cortando los pétalos del mastuerzo porque también la parte de abajo es un poco más amarga, más mastuerzo. Me encanta el mastuerzo. La borraja la pongo así tal cual. Sí. Aquí está la borraja azul, preciosa. Esta es la flor que damos del cake, que es la amarillita. Y esa es la de rábano. Esa es la de rábano, sí. Además el mastuerzo es una maravilla en el huerto porque las plagas de gusanos prefieren irse al mastuerzo que comerse los otros cultivos. Entonces dejan las flores, se comen las hojas y así no se comen todas mis lechugas. Entonces ahora tenemos nuestra divina ensalada y esto es nuestro resultado. Una ensalada de flores llena de nutrientes, espectacular, con un sabor aparte, como resaltado por 1000 cosas diferentes. Un salmón con hinojo y unas pequeñas ramas de romero para decorar, porque realmente la parte de decoración es muy importante. Y unas espinacas en crema con cebolla morada. Y aparte tenemos un arrocito que viene con los chicharos del huerto.